Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Ya estamos listos para dar inicio. Vamos a orar al Señor poniéndonos en sus manos. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti, Señor. Mis hermanitos, los que ya están listos de pie, Señor, han dispuesto su corazón para ti. Señor, háblales a sus vidas. Enséñanos hoy. Danos hoy tu palabra. Y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, danos la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, el discernimiento y la correcta interpretación de tu palabra, Señor mi Dios, para edificación de tus hijitos. Muchas gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. Tú nos has dado la vida hoy y estamos para alabarte, Señor, para exaltarte en este hermoso día. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, este hermoso tema referente a la palabra del Señor, el juzgar. Juzgar, hermanitos amados. Ya en otras transmisiones hemos visto este tema. Acuérdense que estamos viendo desde Mateo, luego Marcos y ahora Lucas. Y hermanos amados, qué importante es entender, qué importante es aplicar esta palabra en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. El verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aunque es, hermanos amados, un pasaje corto, solamente de 6 versículos, es muy amplio, hermanos, este conocimiento y este tema, muy amplio. Y hermanitos, comienza diciendo que no juzguemos para que no seamos juzgados. Muy bien, ya hemos explicado anteriormente que hay 2 maneras de juzgar. Una es correcta, la otra incorrecta. Una manera está prohibida, y aquí mismo dice no juzguéis, y la otra manera es correcta y está regulada por el Señor, por su Espíritu Santo. Me refiero, hermanitos, a juzgar carnalmente y juzgar espiritualmente. Juzgando espiritualmente, dice en 1 Corintios, que el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. Quiere decir que cuando un justo o un espiritual hace, hermanitos, esta acción, lleva a cabo esta acción de juzgar espiritualmente, no hay condenación, no hay prohibición, tampoco hay sentencia, no hay consecuencia, porque se juzga espiritualmente. Y se ha analizado que juzgar espiritualmente siempre se hace con amor. Bueno, pero aquí está prohibido el juzgar carnalmente, que es señalar, criticar, hablar de alguien, y también habla más allá. Dice, y no condenéis y no seréis condenados. Condenar, hermanitos amados, es ya dar la sentencia. Por ejemplo, si se habla de una persona juzgándola, al mismo tiempo se sentencia, si es que se llega a ese extremo. Sentenciar es declarar, como si uno fuera el juez, como si uno diera el veredicto y uno dijera, ese se va a ir al infierno, ese se va a perder, ese le va a ir mal, ese. Y claro, hermanitos, sabemos que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, pero primeramente es Dios el que juzga. Porque hay cosas que nosotros no sabemos, hermanitos. No siempre contamos con toda la información de lo que han hecho las personas. Las personas también están movidas por intenciones del corazón. Hay cosas malas, pero ¿cuál es la intención del corazón? Hay hechos, hay acciones malas, pero ¿qué fue, hermanitos, el motivo? ¿O cuál fue, hermanos amados, la causa? Eso Dios lo sabe. Bueno, entonces juzgar carnalmente y condenar está prohibido. Pero luego dice, perdonad y seréis perdonados. Eso sí tenemos que hacer. No juzgar, no condenar,
pero sí perdonar, porque así nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Él perdona, hermanitos. Sí, hay faltas. El hombre, hermanos amados, incurre en faltas. Y escrito está en Primera de Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos amados, hay perdón. Y dice el Señor que también nosotros perdonemos y seremos perdonados, como si fuera una condición. Y en cierta manera sí lo es. Ya leímos en la transmisión de ayer, hermanitos, Marcos también, que dice la palabra que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Y aquí, hermanitos, todavía insiste más. Ahora sigue diciendo en el verso 38, dad y se os dará. Hay que dar, hermanitos, dar. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pareciera, hermanitos, un tema aparte, pero está en el mismo contexto. Y es bien importante, hermanitos. Yo quiero hablarle con la verdad, conforme está escrito. Hermanitos amados, estamos muy habituados, todos, la mayoría, a esperar recibir. Estamos habituados a pedir. Y claro, estamos rodeados de muchas necesidades como hombres, como humanos. Pero tenemos un Padre Celestial que sabe de qué cosas necesitamos antes de que las pidamos. Bueno, a veces, hermanitos, la mayoría de ocasiones nosotros pedimos y esperamos recibir. Estamos esperando que alguien nos atienda, que alguien nos cuide o que alguien nos dé. Bueno, eso es porque estamos precisamente rodeados de necesidades. Pero aquí dice, dad y se os dará. Debemos de aprender, hermanitos, a esto, a dar. Ahora, yo, hermanitos, he experimentado esta palabra, la fidelidad de Dios, porque cuando más me he encontrado en necesidad, podría, hermanitos, actuar con la lógica humana, pero sin embargo, veo la Escritura y cuando la aplico, Dios me bendice. ¿De qué estoy hablando? Que cuando uno necesita, hermanitos, lo primero es pedir, y claro, le pedimos a nuestro Padre Celestial, y esperar recibir. Pero dice el Señor, da. Y a la verdad, hermanitos, yo no sirvo para pedir. Las veces que yo he pedido, recibo un portazo en mi nariz. Cuando he pedido, me han dejado con las manos extendidas. No sé, hermanitos, tal vez provenga de Dios y no reniego de ello. Veo que otros piden y rápidamente se les da o hay accesibilidad, hay facilidad. Pero en mi caso, cada vez que yo he pedido algo, y así literalmente, verbalmente, he pedido a alguna persona, algún siervo, algún cristiano, normalmente no recibo. Y claro, salgo avergonzado, salgo humillado. Y el Señor pues también me llega a corregir diciendo, ¿por qué pides al hombre si yo soy el que se ha hecho cargo de tu vida? Esto no es orgullo, hermanitos, no es soberbia, no es, hermanitos, altivez de que yo no me voy a humillar a nadie, ante nadie y no les voy a pedir. No, mis hermanitos, Dios aplastó mi orgullo, aplastó mi ego desde hace mucho tiempo. Pero a mí no me toca casi recibir, hermanitos, pidiendo. O sea, si pido, si abro mi boca, hermanos amados, a las personas normalmente me desechan. Ahora, cuando dice la Escritura, se refiere a Dios en esa porción que dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pero a Dios, no a los hombres, a Dios. Ahora, no digo que está mal pedirle a los hombres. Lo que digo y testifico es que en mi caso, nunca recibo, hermanitos. Al contrario,
salgo con mucha vergüenza, tristeza, humillación y me doy topes en la pared diciendo, ¿por qué le pedí a los hombres? Si ya sé que los hombres a mí me desechan con una facilidad. Mejor le pido a Dios, mejor espero en Dios. Y Dios es muy bueno, hermanos, Dios es fiel. Ese es mi caso personal, hermanitos. Bueno, debido a eso, veo que algo sí me es efectivo, algo sí me funciona y algo sí puedo hacer. No me resulta bien el pedir, no me funciona pedir, pero algo sí me funciona, dar. Sí, hermanitos, o sea, para dar no hay ningún problema. Incluso aunque no tenga, puedo dar. Y el Señor dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Sí, hermanitos, he recibido bendiciones de Dios, hasta materiales para su obra. Ha sido, hermanitos, por la fidelidad y la misericordia de Dios, aplicando su palabra. Y esto va a parecer, hermanitos, contraproducente para muchos en su lógica humana y carnal, porque van a decir, si yo soy el necesitado, yo estoy esperando que me den a mí. Y la mayoría de cristianos piensa de esa manera. Pero, hermanitos, el dar es como una siembra y luego viene la cosecha. No me estoy refiriendo, hermanitos, a la doctrina de la prosperidad, a que uno pacte con Dios, a que uno siembre esperando recibir a cambio. No, mis hermanos, me estoy refiriendo a la Escritura. La Escritura habla de dar. Si usted dice, qué difícil es pedir o qué difícil es recibir de los hombres, es verdad, hermanitos, es bien difícil, pero aprenda a dar. Uno diría, pastor, estoy necesitado, ¿cómo voy a dar? Pues de, hermanitos, de. Hermanos amados, sin salirme de tema, le doy este testimonio que siempre escuché de mis directores en la escuela donde estudié. Allá en el norte, hermanos amados, en la escuela, en el instituto donde el Señor me llevó, siempre había un testimonio de parte de los directores. El hermano Victorio Martínez, la hermana Ruth Ost. Ellos decían que cuando tenían que hacer pagos muy grandes, ellos se ponían a sembrar. Pagos, hermanitos, que ahora, bueno, ya en nuestro tiempo actual se refiere a millones. Antes eran miles. Bueno, ellos decían, y sí, ciertamente, esto lo atestiguo, hermanitos, ellos compraban templos, bueno, para templos, cines que cerraban, cines que quebraban y dejaban su edificio vacío. Ellos compraban esos edificios y luego esos templos venían a llamarse como se llamaba el cine cuando era cine. Por ejemplo, bueno, me refiero a la organización Centros de Fe, Esperanza y Amor, y así se llamaba, Centro de Fe, Esperanza y Amor, el Modelo, porque el cine se llamaba Modelo. Centro de Fe, Esperanza y Amor, Buenos Aires, porque el cine se llamaba Buenos Aires. Centro de Fe, Esperanza y Amor, El Dorado, porque el cine se llamaba Dorado. Y así, hermanitos, la mayoría de centros de fe, muy grandes por cierto, habían sido cines anteriormente. Y decían que cuando les tocaban hacer los pagos, y claro, de sumas muy, muy grandes, decía la hermana Ruth, que ellos se ponían a sembrar, decían, ¿dónde vamos a sembrar? Para que Dios nos dé cosecha para ese pago grande. Y veían una iglesia pequeña, le donaban, le daban donativos, cosas, y hermanitos, y uno diría, cuando más necesitan deberían de ahorrar y juntar, pero ellos no se movían así, ellos se movían en la fe. Ellos sembraban, decían, voy a sembrar, y hermanos amados, nunca sabían de dónde vendría la cosecha. Solamente sembraban, y en este templo sembraron, y en el otro templo sembraron. Bueno, lo que el mundo le llama
patrocinar. Ellos daban, hermanitos, que el equipo de sonido, que el terreno, ayudaban a la iglesia, a la construcción, a cualquier iglesia. Y hermanos amados, no obligatoriamente de la organización, pero sembraban, y así como ellos creían, Dios les devolvía, hermanos amados, les devolvía, pero mucho, mucho más de lo que ellos habían sembrado. Es que si se siembra 1 kilo de semilla, no se va a cosechar 1 kilo de semilla, sino 10, 15, 20 más kilos, porque así está escrito: 100 por 1, 90, 60, 30 por 1. Muy bien, y es lo que dice el verso 38. Dice: dad y se os dará. De primero usted. No estoy hablando de prosperidad ni de hacer mercadería con usted. No. De, así como usted lo está leyendo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Bueno, hermanos amados, esto, leyéndolo en el libro de Mateo, capítulo 7, cuando se refiere que con la misma medida seremos medidos, se refiere al contexto de que si juzgamos drásticamente seremos juzgados. Y si juzgamos con misericordia, claro, con esa medida de misericordia nos volverán a juzgar a nosotros. Bueno, ahora, aquí cambia un poquito porque dice en el 38, dad. No habla ahora el verso 38 del mismo tema, juzgar, sino ahora habla de dar. Dar. Y hermanos amados, lamentablemente, y más en nuestra generación, debido a que muchos han perdido la fe, se ha perdido la fe y claro, se ha enfriado el amor, es profético. Hermanos amados, la gente sigue sin bendición de Dios. Y uno dirá, ¿por qué Dios no me bendice? Y no me bendice, ya tardé y no me bendice. Bueno, es porque en primer lugar se ignoran las escrituras. Y en segundo lugar, si se saben, no se aplican, porque la carnalidad prevalece. Un carnal diría, ¿yo qué voy a estar dando? Lo que yo quiero es que a mí me den. Pero aquí hay una promesa, hermanos amados, que si usted da, se os dará, le darán a usted también. O sea, cuando tengo una necesidad grande, como lo hacían mis directores, y claro, lejos de la carnalidad en cuanto a conveniencia, interés, no, mis hermanitos, o ambición, sino en cumplimiento a la palabra de Dios. Dios cumple su palabra, Dios ama su palabra, Dios honra su palabra, y también dice la palabra que Dios vela por su palabra para que tenga cumplimiento. Yo creo esto, hermanitos. Por eso en mi boca casi no va a escuchar usted que yo me queje diciendo no hay. Cuando se ha mencionado es para apelar al amor y misericordia de los hermanos que amen la obra de Dios, pero han sido muy contadas las veces, hermanitos, a lo largo de años en este actual lugar donde servimos al Señor. Hermanos amados, y cuando se llega a dar, no estamos pensando no hay, esta vez no daremos. No, hermanitos, no, porque yo sé que al dar, el Señor va a cumplir su palabra. Y claro, hay necesidades y Dios las va a resolver. Dice entonces, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Cuando se le devuelva a usted, será mucho, medida apretada. Y así como se oye, está apretada, habla de semilla. Remecida, o sea, se mece para que se apriete. Rebosando, no al límite, o sea, sino más del límite. Dice, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, en cuanto a la medida con que nos van a medir, se refiere en este contexto en la medida que dimos. Otra parte dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, el que siembra escasamente,
escasamente cosechará. Hermanitos amados, es verdad. Y este es el problema de nuestra generación. Nuestra generación es muy dura, hermanos, muy dura de corazón. A nuestra generación se le ha engañado diciendo: no des, porque si das no va a ser bien usado, porque en el Antiguo Testamento se le daba para los levitas y no se les daba en dinero, en monedas, sino en especie. Y muchos lo han creído, hermanitos. Pero ¿cuál es el resultado? Miseria, falta de bendición. No se les multiplica lo que tienen, no les rinde lo que tienen, y lo que tienen se les echa a perder, porque le creyeron más al anticristo. Esa es una doctrina del anticristo, hermanitos. Cuando se dice no des, hermanos amados, la Biblia dice: dad y se os dará. Le pregunto, ¿a quién le va a hacer caso usted, hermanitos? A ese espíritu de anticristo que dice: no des, no enriquezcas a los pastores, que ellos se pongan a trabajar. ¿Les va a hacer caso a ellos que ni siquiera velan por la vida de usted? O, hermanitos, a la palabra de Dios. Ahora, no le estoy diciendo que nos dé a nosotros, sino que usted dé. Dele, claro que sí, en el altar. Dele al que está necesitado. Dele al pobre. Dele, hermanitos, y como ya vimos también el día de ayer, que el que quiera tomar de nosotros prestado, no se lo neguemos. El que nos pida, que le demos. Eso está en el verso 30 de este mismo capítulo. Bueno, como la gente dejó de dar, la gente también dejó de recibir. Aquí dice la palabra de Dios, y yo creo en la palabra de Dios: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Cuántos de ustedes, hermanitos, creen la palabra de Dios? Así que, contra toda lógica y carnalidad, hermanitos, aun cuando estemos en necesidad, demos, y verá cómo el Señor nos lo regresa, y aún con mucho más multiplicación. 39. Les dijo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermanitos, esto habla de cuando alguien guía a otros, pero uno mismo está ciego, uno mismo juzga, está en el mismo contexto, y uno mismo hace caer a otros. 40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Nadie, hermanitos, nadie va a rebasar a su maestro, pastor, líder. Hermanitos, nadie va a llegar a esa medida, nada más. Ahora, si uno no crece, un siervo, un servidor no crece, tampoco los que están al cuidado de uno crecerán. Por eso tenemos que seguir creciendo también nosotros los siervos. Bueno, verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Por eso el título de esta transmisión, hermanitos, juzgar. Les repito, 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Equivale, parafraseando: ¿por qué ves los defectos de tu hermano y no ves tus propios defectos? ¿Por qué ves sus pecados y no ves tus pecados? Eso habla de que hagamos un autoanálisis. Primeramente nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, evaluemos, analicemos, y luego podremos ver a los demás. 42. 41 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La viga es una madera grande y es una exageración adrede, hermanitos. Esto se llama hipérbole. En la Biblia, una exageración adrede se llama hipérbole. Una viga no cabe en un ojo, pero es una exageración adrede, haciéndole notar a uno que más son los defectos que uno llega a tener. Es una viga que está metida en el ojo, que los defectos que vemos en nuestros hermanos, que son, hermanitos amados, mucho más pequeños. La Biblia le llama paja, en otra parte le llama astilla en el ojo del hermano, del prójimo. Esto da a entender, el Señor Jesús quiere decir: tus defectos pueden ser más grandes que los de tu hermano,
y sin embargo tú lo juzgas, tú lo observas, tú lo criticas, tú lo condenas. Y dice la palabra del Señor, verso 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? O sea, ¿cómo vas a corregir a los demás cuando tú tienes defectos más grandes que él? Y hermanitos, eso nos lleva a autoanálisis nuestro. O sea, analizar en qué estamos mal antes de hablar de las personas, condenarlas o juzgarlas. Dice la palabra del Señor ahí mismo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, cambia, conviértete, mejora, levántate, cumple la palabra. Entonces sí podrás ver bien y analizar a tu hermano. Y claro, espiritualmente sí se podrá juzgar. Hermanitos, yo me pongo como ejemplo. Como pastor, dice la Escritura que el pastor conoce a sus ovejas. Hay dos maneras de conocer a las ovejas, hermanitos, y las dos son espirituales y prácticas. Una, viendo los frutos de nuestro hermano. Da buenos frutos, es buen árbol. Pero si da una apariencia, pero sus frutos son malos, bueno, el árbol bueno no da frutos malos. Entonces dijo el Señor Jesús, por sus frutos os conoceréis. Bueno, entonces, hermanitos, esa es una manera de conocer a mis hermanos. La otra, por discernimiento de espíritus. O sea, el Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritus. Es un don espiritual que está en la lista de 1 de Corintios capítulo 12. Bueno, uno discierne en qué espíritu se mueve el hermano o la hermana. ¿Por qué le digo esto? Porque como pastor sí puedo y tengo la facultad de juzgar espiritualmente. No, hermanitos, drásticamente, no sin misericordia, no, hermanitos amados, condenando a mis hermanitos de ninguna manera, sino, hermanitos, con amor. Ahora, juzgar espiritualmente, ¿a qué nos lleva? Como siervo, puedo discernir o ver los frutos de mis hermanos, pero no me lleva a condenarlos. Al contrario, me lleva a un veredicto. Mi hermanito tiene este espíritu. Mi hermanita se mueve con esta intención del corazón, tal vez no legítima, no agradable a los ojos de Dios. Mi hermanito tiene esto, mi hermanito se mueve en esto o en aquello, y discierno que hay en su vida, pero no lo condeno. No, hermanitos, lo estoy sentenciando de ninguna manera. Al contrario, ya que vi que tiene mi hermano, mi hermana, ahora pido por ellos. Le rogamos al Señor, Señor, ayuda a mi hermano, ten misericordia de mi hermano. Hermanitos, y eso se hace con amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Hermanos amados, han habido casos fuertes aquí en este lugar y casos duraderos y persistentes de personitas, pues, que aparentan, hermanitos, ser de Dios, pero su espíritu es completamente contrario. Les voy a dar un ejemplo de cómo se juzga espiritualmente, lo cual es correcto. Porque también dijo el Señor Jesús, juzgad con justo juicio y no conforme a las apariencias, le decía a los fariseos. También en 1 de Corintios mencionaba el apóstol Pablo que se juzgue a tal persona, y ahí narra qué había hecho, que se juzgue a tal persona y que se dé un veredicto. Esa persona había cometido un pecado que ni en el mundo ni los gentiles hacían, decía el apóstol Pablo. Bueno, este ejemplo que le menciono, había visto yo a un varón que constantemente estaba en contra. Pero bueno, fuera que, pues nada más hablando de un nivel personal, no, sino que resistía mucho a un servidor, pero todo oculto, todo a espaldas, nada de frente. Y bueno, este caso aún existe.
pero Dios me manda a mí juzgar espiritualmente. Y hermanos amados, era constante, y una vez me dijo el Señor a través de la Escritura que no es a mí a quien no quiere escuchar, sino a Dios y a la palabra de Dios. Bueno, y sí, era notable, aunque muchos nunca se dieron cuenta ni se dan cuenta, es contrario, está en contra. Y lo llega a disimular porque aparentemente no hace nada, pero por dentro está en contra. Bueno, ¿a qué me refiero con juzgarlo espiritualmente? Que cuando me he puesto a analizar acerca de mi hermanito, juzgando espiritualmente, no carnalmente, siempre llego a la compasión, a la misericordia, incluso a la tristeza. Tristeza no de mí, no porque él me resista o me maltrate, no. Tristeza por él. ¿Por qué? Porque el Señor me aclaraba, mira, tú tienes mi palabra, tienes mi espíritu y tienes personas a tu alrededor que te pueden dar consejos, guianza, y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso es contigo y por eso te libro del error. Pero él que te juzga, que está contra ti, que está contra mí, contra mi palabra, él no tiene quien le enseñe. Cuando llega a su casa, puros impíos. No hay un buen consejero, no hay una buena consejera. Todos los de su casa son iguales o peores. No hay edificación, no hay amor en su casa, solo críticas, reclamos. Entonces, él teniendo eso en su ojo, ¿quién se lo va a sacar en su familia? Claro que en las prédicas, hermanitos, cuando Dios, el Espíritu Santo le llega a hablar, ha cerrado su corazón y se resiste más y hasta odia más. Bueno, pero aún así Dios le tiene misericordia. Dios es benigno, lo hemos visto. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces, el Señor me hacía tener misericordia por él. Esta persona existe, todavía está, lleva años, pero siempre ha causado la tristeza en mi corazón. ¿Por qué en el lugar que está? ¿Por qué nunca me apoyó? ¿Por qué nunca me bendijo? ¿Por qué nunca me amó? ¿Por qué no me tuvo misericordia? ¿Por qué no me apoyó? Su lugar es estratégico, era para que me bendijera, me edificara, levantara mis manos como se las levantaban a Moisés, pero siempre me puso algo opuesto. Y como dice la palabra en el caso del Señor Jesús, le dieron vinagre a tomar. Claro que da tristeza al corazón de uno, pero con mucho amor, compasión, así se le ve. Y eso me lleva a orar, decirle, Señor, yo por lo menos, si estuviera errando, desviándome, hay quien enderece mis pasos, pero a él nadie de los suyos se los endereza. Al contrario, le enseñan a ser más criticón, más juzgón, a hablar más a espaldas de uno. Nadie le enseña lo bueno en su casa. Sus familiares de su propia familia, o sea, me refiero no la familia de su esposa, sino de él, no son cristianos. ¿Qué buenos consejos le van a dar? ¿Acaso le dirán, mira, hijo, no te hagas así, no juzgues a los demás? No le dicen nada porque ni cristianos son. Por el lado de su familia, de su esposa, tampoco, y son precisamente el núcleo de la crítica. Entonces, bueno, le doy este ejemplo, hermanitos. Sí, se le juzga espiritualmente, con amor, y hermanitos amados, sin condenarlo. El amor cubre multitud de faltas, causa misericordia, causa compasión, porque le decimos a Dios, le digo a Dios, Señor, tú has tenido misericordia de mí y me corriges en cuanto yo esté desviándome. Pero Él no tiene, solamente tiene tu palabra aquí, pero ha cerrado su corazón, ni siquiera le escucha porque su corazón se ha endurecido tanto. Pero en su casa, ¿quién le va a hablar? Nadie, no hay un prudente, no hay un sabio, no hay alguien que te conozca, que le dé buenos consejos. Solamente críticas.
Y por eso, pues está así su corazoncito y me da compasión. Y hermanitos, el Señor me ha dicho a mí que puedo juzgar con justo juicio. Y claro, dice la palabra, más allá, hay quienes se les ha dado la facultad de juzgar. Pero el Señor regula, el Señor orienta de cómo sí se debe de hacer. Y claro, primeramente juzgándose o autoevaluándose uno mismo para que después ya pueda sacar esa paja del ojo de su hermano. Entonces juzgar correctamente es con amor, no carnalmente, porque carnalmente trae sentencia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero los que tienen facultad de juzgar, porque el Señor nos la ha dado, no para que nos enseñoremos o condenemos a las personas, no, mis hermanitos, sino con amor. Vemos, ay, mi hermano ha incurrido en esto, ha infringido la ley. Tal vez la ignora, tal vez no lo sabe, tal vez lo sabe, pero está ensegado. Tal vez tiene una paja en su ojo y no puede ver bien. Tal vez ha perdido la visión o el rumbo. Tal vez ha sido engañado por un espíritu de error o espíritu de mentira. Pero eso nos mueve a pedir por él, a defenderlo, a amarlo, a cuidarlo, a atenderlo espiritualmente, en oración también. No a sentenciarlo, no a condenarlo, no a enviarlo al infierno, no a declarar mal para él, no, mis hermanos. Y eso es juzgar carnalmente, condenar a las personas. Así que, hermanitos, con todo esto espero que quede bien claro en el corazón de usted cómo sí se debe de hacer. Primeramente sacar la viga del ojo de uno y luego ya poder ver bien y poder evaluar o juzgar, pero espiritualmente, a nuestro hermano. Y claro, se necesita facultad. Si usted no tiene la facultad, autoridad, pues no lo haga. Solamente júzguese a sí mismo. Y está escrito también en 1 Corintios capítulo 11 que si uno se juzga a sí mismo, no será condenado. Cuando usted se evalúa a sí mismo, qué tiene, qué le falta, qué le estorba, qué ha hecho, qué no ha hecho, no será condenado. Y claro, en el contexto se habla de la Santa Cena, que uno se pruebe a sí mismo o se juzgue a sí mismo. Muy bien, hermanitos amados, ese es el tema de hoy, juzgar. Así que use amor, use misericordia, use, hermanitos, compasión, pero no condene. No, hermanitos, juzgue carnalmente. Y, hermanos amados, dé, siempre dé. Tenga o no tenga, dé. Y el Señor le va a devolver. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra quede en el corazón de mis hermanos. Señor, que su entendimiento sea transformado por esta palabra. Ese entendimiento acerca de mirar a los demás y los defectos de los demás y criticarlos, juzgarlos y condenarlos. Eso cambie en sus vidas. Ya no se juzgue carnalmente, Señor. Señor, mi Dios y mis hermanos, aunque extiendan su mano y ellos mismos se vean y se califiquen como necesitados, aprendan a dar. Porque dice tu palabra que entonces se dará buena medida, apretada, remecida y rebosando, darán. Señor, que vean esto que es verdad. Señor, dijiste, más bienaventurado es dar que recibir. Ayuda a mis hermanitos. Te lo ruego, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Aprendan a dar. Gracias, Señor mi Dios. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Estamos ya en últimos tiempos, días últimos en que ya puede sonar la trompeta. Estése listo, hermanitos. Tenga aceite en sus lámparas. Si seguimos en la tierra mañana todavía, le esperamos a las 5 de la mañana. El Dios Todopoderoso con todos ustedes. Amén.